Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, versículos del 11 al 12. En Hebreos 11, 12, si lo leemos todos juntos, dice: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en este lugar con nosotros, Señor. En esta hora te damos gracias, Padre, porque ha llegado el momento, Señor, de que nos hable tu palabra. Hemos adorado tu nombre, Señor, hemos alabado tu nombre, hemos sentido tu presencia, Señor Santo de los cielos. Y ahora, Dios eterno, tu Espíritu divino, Señor, sea el que hable a través de nuestros labios, Señor, sea el que tome nuestro corazón y nuestra mente, Padre eterno, para que todo lo que hagamos, Señor, sea de bendición y de edificación para los corazones presentes y también para el nuestro, Señor amado. Pues Dios eterno de la gloria, tu palabra es para todos. Y te rogamos, Señor, tu bendición, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. A ti sea dada la gloria, la honra y la alabanza por siempre. En el nombre de Jesucristo, aleluya, amén, amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, pues pueden tomar sus lugares, amadas hermanas. Nosotros vemos, hermanos, que en el libro de Hebreos es una galería. Vamos a cerrarle aquí, que Dios nos ayude. Es una galería de hombres y de mujeres de fe. Porque decimos que son de fe, porque ellos esperaron con paciencia que las promesas del Señor fueran cumplidas en sus vidas. Por eso dice la palabra que Sara era estéril, pero que recibió fuerzas para concebir. ¿De dónde vienen las fuerzas para cada una de nosotras las creyentes, hermanos? Cuando las cosas se muestran imposibles, cuando las cosas parecen que no van a ser, pero Dios hace todas las cosas posibles cuando ponemos nuestra fe en Él. En esta galería de hombres y de mujeres vemos, hermanos, que hay varios varones, ¿verdad? Y varias mujeres, pero no crean, hermanos, que todos ellos salieron desde el principio con una fe extraordinaria, sino que el estar junto al Señor hizo que ellos fueran desarrollando su fe hasta el momento de poder alcanzar todas las cosas que Dios ha prometido de bendición para nuestras vidas, porque Dios quiere bendecir nuestras vidas siempre. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que Dios es bueno y dice la palabra de Dios: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El que fue Dios de Sara, el que fue Dios de Eva, el que fue Dios de Débora, el que fue Dios de María, la hermana de Moisés, hermanos, es el mismo Dios que nosotros tenemos. Y como dice aquel coro viejo, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Entonces, hermanos, ellos lograron desarrollar su fe para el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho en su vida. Dentro de estas galerías de siervos de Dios de fe encontramos a dos mujeres bien importantes, por lo que podemos encontrar de enseñanza en su vida para nuestra vida. Y ellas solamente son dos las que aparecen en esta galería, ¿verdad? En este cuadro de honor de hombres y mujeres de fe. Y ellas son solamente, ¿quién es? Sara y Rahab, ¿verdad? Sara y Rahab. Pero podríamos llamarle ahora, antes de continuar, Sarai, que ese fue el nombre original de Sara, Sarai. ¿Amén? Y quiero decirte, hermanas, antes de entrar al tema de Sarai, que a veces tú has hecho peticiones al Señor, has hecho oraciones, porque tienes necesidades, porque hay asuntos en tu vida en las cuales tú necesitas la ayuda de Dios, pero que te has visto deprimida,
te has visto acongojada, a veces desesperada, a veces impacientada, porque no ves la respuesta del Señor, de las promesas que Él ha dado a nuestra vida. Dios ha dado promesas de lo que va a hacer, pero decimos, he esperado y he esperado y he esperado y no veo la respuesta. ¿Cuándo vendrá la respuesta del Señor? Y lloras delante del Señor. Amada hermana, yo quiero decirte que las promesas de Dios tienen un fiel cumplimiento. Amén. Para lo que tú pidas, para lo que tú quieras. A lo mejor has hecho peticiones para tu familia, donde entran tus hijos como madres. Hace ratito veíamos el sentimiento de un joven, veíamos la danza de una jovencita, de una adolescentita, ¿verdad? Y se ve el sentimiento con que lo hacen. Y decía nuestra hermana Ingrid, porque es lo primero que ven, es lo primero que perciben, es lo primero que tocan. Y es un sentimiento que va adherido a nuestra vida. De tal manera, hermanos, que solamente es muy raro, pero cuando una madre nos llega a faltar, nosotros sabemos, Dios guarde a los que todavía tienen su madrecita. Pero es un dolor tan fuerte, es un dolor tan grande, es un dolor que no se puede terminar en una semana, en 15 días, en años. Estamos recordando a la madrecita que tuvimos, que amamos tanto, ¿verdad? Y el tener un hijo, hermanos, es un sentimiento que viene innato a nuestra vida como mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, pues de eso vamos a tratar precisamente en esta noche. Pero mira, hermana amada, para ver la gloria de Dios, o sea, el poder de Dios manifestado en nuestra vida, necesitamos primeramente, porque vamos a hablar de los requisitos para la mujer de fe. ¿Cuántos sentimos que somos mujeres de fe aquí? ¿Somos mujeres de fe? ¿Creemos en el Señor? Bueno, hoy vamos a evaluar a una mujer con los requisitos que vamos a ver en esta noche. Y no crea que se trata de usted y de mí. No, nosotros nos salimos de eso y dejamos a Sara, ¿verdad? Vamos a evaluar a Sara, a Sarai. Entonces el primer requisito, hermanos, para ver la gloria de Dios, para poder ver el poder de Dios manifestado en nuestra vida, es la fe. ¿Por qué la fe? Porque dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, dice el Señor, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que es premiador, da un premio a los que le buscan. Yo quiero un premio de Dios. ¿Cuántos quieren un premio de Dios? Yo creo que usted también quiere un premio de Dios, ¿verdad? Y ese premio, ¿cuál es? La respuesta a nuestra petición. Señor, para mí será un regalo si tú respondes a mi necesidad, si tú respondes a mi petición. Queremos un regalo, pero dice el Señor, es necesario que si vienes a mí, lo hagas con fe. Amén. Ahora, ¿qué es la fe? Usted va a decir, bueno, ¿qué es la fe? Muchos de ustedes han leído lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿verdad? Dice, ¿es pues la fe qué? La certeza de las cosas que se esperan y la demostración de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. La fe requiere dos cosas bien importantes: requieren certeza y requieren convicción. Yo estoy cierta de qué es lo que estoy esperando de Dios. Pero vamos a empezar a evaluar nuestra fe. Yo estoy esperando tal cosa de Dios. Yo le he pedido esto a Dios, pero no sé en realidad si Dios me lo vaya a dar. Entonces ahí la fe está a medias. La fe no está completa. Dice, es la certeza de las cosas que se esperan, ¿verdad? Y la convicción o la demostración de lo que no se ve. ¿Cómo dice el texto? Es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Yo estoy cierta de que estoy esperando esto de Dios, pero tengo que tener la convicción, hermanos.
Tengo que tener la convicción de que eso que estoy esperando de Dios lo voy a recibir. Amén. Eso es la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque de otra manera nuestra fe se está a medias. Ahora, la fe requiere entonces dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Número uno, certeza. Número dos, convicción. Estoy creyendo, sé firmemente que el Señor me lo va a dar. ¿Por qué? Creo que Dios me lo va a dar. Hermanos, porque el segundo requisito es pedir las cosas conforme a la santa voluntad de Dios. Si yo le estoy pidiendo a Dios algo conforme a su voluntad, hermanos, Dios te lo va a dar. Amén. Si pides algo que está fuera de la voluntad de Dios, estás seguro que ahí está bien que te falte convicción, porque Dios no lo va a dar. Por ejemplo, me decía una persona, hablando precisamente de la fe a medias, y le digo yo, ¿cómo siente usted que es la fe a medias? Y me dice, la fe a medias, bueno, pueden ser de algunas maneras, pero yo me imagino a un ratero, dice, a un ratero que va corriendo y bueno, y dice, Señor, ayúdame que no me agarren. Él, hermanos, él está esperando que no lo agarren, ¿verdad? Y le está pidiendo ayuda y a veces hasta creo que tienen más fe que nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces no lo agarran, pero no es Dios el que los está ayudando, ¿no? Porque finalmente es su estado final es muy triste. Amén. Aparentemente pueden escapar por un momento, pero su finalidad no es triste. Entonces, amados, tenemos que pedir, aparte de la fe, tenemos que pedir las cosas conforme a la voluntad del Señor. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza, porque aquí viene el fundamento bíblico, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. ¿Alguien puede dudar de eso? Eso dice la palabra. Si pedimos algo conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye. Y la palabra de Dios es fiel, hermanos. Es verdad que está hablando aquí un escritor del libro de Hebreos, pero es un escritor inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Así que no está hablando él de su propio corazón, no está hablando él de su propio razonamiento. Él está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando digo inspirado por el Espíritu Santo, quiere decir que Dios mismo nos está hablando usando a un siervo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Por lo cual podemos creer. Vamos a pedir. Primero nos tenemos que acercar con fe y luego pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que Él oiga y nos dé respuesta a nuestras peticiones. Aleluya. Y así, hermanos, vamos a ver otro requisito. El tercer requisito sería la paciencia. ¿Por qué tomé todas estas cosas, hermano? Lo tomé viendo la vida de Sara. Viendo la vida de Sarai, yo tomé estos requisitos. El tercer requisito dice es la paciencia. La paciencia es la capacidad, es la fortaleza que tenemos para esperar algo sin quejarnos, como decía la hermana cuando estaba dirigiendo, ¿verdad? Sin quejarnos, sin estar diciendo, más aún si esa esperanza, hermanos, si esa paciencia la recibimos de parte del Señor o estamos esperando en el Señor la respuesta. Romanos capítulo 10 versículo 11, ahí va la base bíblica. Dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿qué pasa? No será avergonzado. Así que si nosotros creemos, hermanos, y esperamos con paciencia, la paciencia que tenemos no nos va a avergonzar. Vamos a salir victoriosas, vamos a salir adelante. ¿Qué es lo que usted le está pidiendo a Dios? Yo sé que lo que le está pidiendo a Dios es conforme a su santa voluntad. Amén. Y si usted tiene fe, hermanos, usted no va a ser avergonzada en su fe. Dios va a responder porque Dios oye. El cuarto requisito es la esperanza. La esperanza en Dios no nos avergonzará. ¿Cuántos creen que la esperanza en Dios no avergüenza?
Y vamos a ver por qué no avergüenza. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese que en el tiempo de Sara, hermano, lo digo con cierto temor, pero Sara no tenía el Espíritu Santo. Estoy hablando de Sara, la esposa de Abraham, no de Ingrid, de Sara, la de la Biblia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esa Sara, hermano, no tenía el Espíritu Santo, no tenía esa ayuda. Ella venía, ¿verdad? De Ur de los Caldeos junto con su esposo Abraham. Pero ellos empezaron a caminar con Dios y tenían que aprender la manera de obtener la fe. Amén. Entonces, porque la fe es un regalo de Dios. ¿Y cómo llega a nosotros? Por medio del Espíritu Santo. Ahora entendemos por las epístolas, la doctrina de Pablo dice, desde que creíste, fuiste sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Entonces, desde que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nos pone el Espíritu Santo, nos pone un sello. Estos son míos, estas son mías. Pero con Sara solamente el Espíritu Santo descendía sobre ciertas personas para cumplir ciertas funciones. No se derramaba como ahora se ha derramado sobre nuestra vida. Puedes darle la gloria a Dios, hermanos. Nos tocó vivir tiempos mejores. Nos tocó vivir los tiempos del poder y de la gloria de Dios. Yo creo que Dios merece ser honrado, amén, y glorificado. Aleluya. También, hermanos, vemos ahora, dice la palabra del Señor, que cuando a veces todavía ni siquiera estamos hablando y ya el Señor conoce cuáles son las palabras que van a salir de nuestra boca. Porque así como las madres conocen a sus bebés, así el Padre nuestro nos conoce a nosotros perfectamente bien. Desde que estábamos en el vientre nos regaló a nuestros padres, alabado sea el nombre del Señor. Si nos cuidaron bien o no nos cuidaron, esas son cosas de las que van a dar cuenta delante de la presencia de Dios. Amén. Pero nosotros venimos como un regalo del Señor, porque Dios sabe, hermanos, que Él puso en el corazón de la madre, en el corazón del padre, de que el anhelo de tener ese hijo que alegre su vida. Ahora veamos la fe de Sara. Ahora vamos con Sara. Saraí, ya vimos, ¿verdad? Fue la esposa del primer patriarca de los hebreos, que se llamó Abraham. Y como Sara y Abraham deseaban tener un hijo, pero Sara, aunque era muy bella, aunque era muy hermosa, todavía Sara de 65 años podía atraer las miradas del faraón de Egipto, ¿verdad? Del rey de Egipto. Era una mujer muy bella, pero tenía un problema en ella. ¿Sabe cuál era? Que era estéril. Ella no podía tener hijos. Y entonces, pero era el deseo de ellos. Era el deseo, y Dios conoce nuestros deseos. ¿Cuántos saben que Dios conoce los deseos más íntimos de nuestro corazón? ¿Qué quieres tú del Señor? Dios sabe lo que tú anhelas. Dios sabe lo que tú quieres. Y entonces, en un principio, hermanos, la fe de Saraí no fue una fe perfecta. La fe de Saraí era una fe a medias. Fíjese, está en la galería de los hombres de fe, está en las galerías, está en el cuadro de honor de hombres y mujeres de fe. Sin embargo, si vemos la historia de Sara, vemos que no tenía al principio una fe tan perfecta, tan completa como para haber estado en ese capítulo 11 de Hebreos. Pero nosotros vamos a ver en lo siguiente por qué aparece ella ahí. Dios llamó a Abraham, al esposo de Saraí, para que dejara su tierra, su parentela,
la casa de su padre y se fuera a un lugar que Dios le iba a dar en posesión. Y Abraham fue un hombre obediente. Él dejó tierra, él dejó parentela, él dejó la casa de su padre y decidió obedecer a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Sin saber a dónde iba, dice la palabra. Dicen en las epístolas, no sabía a dónde iba, pero él iba obedeciendo la voz de Dios. Cuán difícil es dejar muchas veces a donde está nuestro hogar, a donde pertenecemos, por seguir a Cristo. Quizá usted tiene esos problemas ahora. Quizá alguna de ustedes tiene problemas que te dicen, bueno, pero ya estás traicionando la fe, ya estás traicionando la religión. ¿Qué haces ahí metida? Ahí solamente engañan, ahí solamente te quitan el dinero, ahí solamente porque ven cuando se dan las ofrendas, ven cuando se dan los diezmos, ¿verdad? Pero no ven otras cosas que sí podíamos decir que son imperfectas, pero que Dios no nos mandó a hablar de eso. Amén. Nos mandó a hablar sobre Sara. Así que seguimos sobre de ella. Amén. Entonces, hermanos, esta mujer tenía una fe a medias. Cuando Abraham en verdad empezó a tener una fe en Dios, desde que él dejó casa, dejó familia, dejó todo y nada más se llevó a su esposa, a su sobrino, bueno, nosotros empezamos a ver que él es un hombre de fe. Y cuando Dios nos llama, hermanos, es porque Él tiene grandes propósitos con nuestra vida. Si a usted lo llama el Señor, hermanos, obedezca. Si a usted le dicen, hermana, quisiera que usted hiciera esto o nos ayudara en esto, hágalo, hermano, porque es un llamado que el Señor le está haciendo. Él no nos habla audiblemente, pero Él usa siervos, siervas, para que nosotros sepamos que Dios nos está llamando. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que obedecer. Y cuando Dios nos llama, tiene grandes propósitos para nuestra vida. Jeremías 29:11, el profeta Jeremías decía: porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. ¿Cómo son los pensamientos de Dios para nosotros? Pensamientos de bien y no de mal, para darlos el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que tú quieres? En otras versiones dice para darles un propósito y para darles una esperanza. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la esperanza que Dios quiere darte? Jeremías el profeta lo decía. Dios le prometió a Abraham que en su descendencia, otras promesas, aparte de decirle que saliera y que él iba a ser una nación fuerte, también le dijo que su descendencia sería como el polvo de la tierra y que sería su descendencia como las estrellas del cielo. Eso lo podemos ver en algunas citas bíblicas, como en Génesis 13:16, Génesis 15:18. El Señor le prometía, pero ¿cómo iba a cumplir Dios esta promesa? Si Sara era una mujer estéril. Le dijo un día, lo sacó y le dice: alza tus ojos al cielo y ve si puedes contar las estrellas. Y yo me imagino a Abraham con su túnica, su barba, su pelo largo. Y dice: no las puedes contar. Así va a ser tu descendencia. Como el polvo de la tierra, así va a ser tu descendencia. Los planes de Dios son grandes. Los planes de Dios son poderosos. Por eso vale la pena obedecerlo. Por eso vale la pena seguirlo. Dieron, hermanos, el deseo, hermanas, de seguir al Señor, obedecerle. Y también el Señor le ofreció a Abraham una posesión muy extensa de tierra, desde Egipto, que está en África, en el norte de África, donde está Egipto, hasta el Éufrates, que está en Asia. Fíjese todo lo que le estaba prometiendo, de Egipto hacia Asia, ¿verdad? A donde está Éufrates. El río Éufrates, hermanos, es el que pasa por Irak, por Irán y por otra Turquía, Irán, Irak. Ese río pasa por todas esas naciones. Y le dijo el Señor: mira, todo eso te voy a dar.
Todo eso va a ser para ti. ¿Cuántos quieren las promesas de Dios para su vida, hermanos? Las promesas de Dios son grandes. Dios quiere darte una bendición, pero grande. No quiere que tú te quedes con esos problemas que traes en tu mente, con esas situaciones. Dios no me contesta. Ahorita vamos a seguir viendo, hermanos, pero Dios tiene planes grandes para con tu vida. Amén. A Abraham le dijo: todo esto va a ser tuyo, va a ser de tu descendencia. Y entonces le dice a Abraham: pero ¿cómo? Si no me has dado hijo, ¿cómo vas a cumplir esta promesa? Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Ustedes creen que Dios, cuando habla, va a cumplir sus promesas? ¿Ustedes creen que cuando Dios dice algo, en realidad las va a ejecutar para bien de nuestra vida? ¿Habrá fe en nuestros corazones para acercarnos a Dios? ¿Habrá fe en nuestra vida para dejarlo todo por seguir fielmente al Señor? Y cuando decimos dejar todo, es quitarnos el lastre, aquello que nos impide a no seguir a Cristo con todo nuestro corazón. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Abraham estuvo decidido a dejarlo todo, y ahí va Sara. Pero Sara también conocía la promesa de Dios, que Dios le iba a dar una descendencia. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios llamó a Abraham tenía 75 años. Y cuando Sara empieza a desesperarse, es porque Abraham ya tenía 85 años. Ya habían pasado 10 años y Sara no veía el cumplimiento de la promesa. Y Sara empezó a impacientarse. Sara empezó a verse en Sara una fe a medias. Tenía la certeza de que Dios les iba a dar un hijo, pero quizá no por el medio de ella. Quizá tendría que ser por otro medio. Y empezó ella a dudar de la promesa de Dios. Y entonces le dijo a Abraham: mira, el Señor me ha hecho estéril. Y empieza a culpar a Dios. Hermanas, cuando no vemos una respuesta del Señor, empezamos a enojarnos con Dios, empezamos a enojarnos con la obra de Dios, y nos impacientamos y no esperamos. El mensaje de esta noche es: no te impacientes, ten paciencia. La promesa del Señor sobre tu vida llegará. No sé qué es lo que estás pidiendo, no sé lo que estás deseando, pero lo que sí te digo es una cosa: el Señor va a cumplir sus promesas en tu vida. Tarde que temprano las va a cumplir. Solamente no tenemos que impacientarnos. Tenemos que tener paciencia. Si lo que estás pidiendo es conforme a la voluntad de Dios, ten paciencia, porque Dios se lo va a dar. Siempre y cuando no pidamos que el vecino deje a su mujer para nosotros, ¿verdad? Porque eso no va conforme a la voluntad de Dios. Y quizá lo conceda el diablo, pero luego van a venir consecuencias funestas, problemas como las que vinieron a la casa de Sara, y no por la misma situación. Y en lugar de poner Sara su esperanza en el Todopoderoso, se impacientó ella y ella quería un hijo y acusaba a Dios de hacerle estéril. Y dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Génesis 16:2. Y te ruego pues que te llegues a mi sierva. Ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Llégate a ella y quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Yo creo que al principio se ha de haber resistido, porque luego a veces decimos, y luego Abraham, ni tardo ni perezoso, aceptó, ¿verdad?, el ruego de la esposa. Pero no, hermano, yo pienso que ha de haber batallado, porque Abraham tenía fe de que Dios iba a cumplir su promesa. Pero esta mujer, hermano, Sara, lo hizo dudar un poco. Ella ya dudaba, ella no tenía la esperanza. Ella tenía la certeza de que quería un hijo y que Dios se lo iba a dar, pero no como Dios lo había dicho. Ella quería hacer las cosas a su manera, y cuando las hacemos a nuestra manera y no a la manera de Dios, es cuando empiezan los problemas y las situaciones difíciles en nuestra vida. Por tanto, no te impacientes, hermana. Espera con fe
fe en el Señor, aleluya, y en sus promesas, bendito sea el nombre de Dios, convenció a Abraham a tener un hijo con Agar y creó un serio problema para su familia. De ahí nació Ismael. Y en verdad, hermanos, Dios le da un hijo a Abraham, porque no era hijo de Sara, era hijo de Abraham. Pero ese hijo no era conforme a la promesa de Dios. Amén. Por lo tanto, hermanos, ¿qué vendría al futuro? ¿Qué vendría al futuro? Y nosotros sabemos que el futuro trajo no solamente consecuencias en aquel momento para Sara, porque ella, después que la señora Agar, su sierva, se empezó a ver en estado, se empezó a ver encinta, dice que entonces empezó a despreciar a su ama Sara, ¿verdad? Se veía así y se enorgullecía. Ahora yo soy la madre del hijo del patriarca. Y empezó a sentirse grande, y aquella señora empezó a sentirse triste porque ella hizo conforme a lo que ella quiso, no conforme a lo que Dios había mandado. Entonces tenemos que cuidarnos nosotros las mujeres, hermanos, de hacer las cosas a nuestra manera. Es verdad que hay una canción, yo oí a Elvis Presley cantar a mi manera. Y yo lo vi cuando todavía iba a la iglesia, jovencito. Bueno, no tan jovencito, ya estaba madurón. Pero cantó a mi manera. Bueno, ya a mí no me sale así, ¿no? Me sale la voz muy fea, pero ya la tengo muy gastada. Pero hermanos, luego lo vi ya en las últimas, ¿verdad? Todo con la boca así pastosa, todo sudado, con los ojos todos hinchados. Y yo viví como yo quise. Bueno, no sé qué decía la canción, la verdad. Pero el caso es que decía que él había vivido como él había querido, que se había dado todos los gustos. Dice, y viví a mi manera, y todo babeado y todo sudado, ¿verdad? Eso es vivir a nuestra manera. ¿Por qué no elegimos hoy vivir a la manera del Señor? Vivir con la fe en el Señor, vivir siguiendo a Dios, vivir oyendo la palabra de Dios, para que entonces veamos la gloria de Dios sobre nuestra vida. Hermanos, si nos esforzamos, aunque el que esté con nosotros no quiera, aunque los que estén con nosotros no quieran, nosotros ser firmes y ser leales a Jesucristo, que a su tiempo veremos el resultado. Alaba la gloria de Dios, hermano. Alaba la gloria de Dios. La palabra de Dios dice en cuanto a esto, en el Nuevo Testamento, hablando, dice, de que viene el arrebatamiento, ¿verdad? Ese es el evento que estamos esperando la iglesia. Que venga el arrebatamiento de Cristo. Me salió un tantito nada más para decirles esto, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que, hablando de la fidelidad y de la infidelidad, dice, dos estarán durmiendo en una cama. Uno se irá y otro se quedará. Dos estarán moliendo en un molino, uno se irá y otro se quedará. Y no es que queremos que se quede nadie, hermanos, pero si nosotros buscamos con fe, desarrollamos, hermanos, la fe que Dios nos ha dado, pidiéndole al Señor y siendo fieles a Dios. No diga usted, pues mira, ya tiene tiempo y Dios no me responde. Yo creo que está por demás estar aquí. Yo creo que está por demás. Mejor me regreso al mundo. Cuando menos allá, la gozaba, me ponía yo alegre. No que aquí nada más llorar y no, hermana, no se desespere. No te desesperes. Dios tiene la respuesta para tu vida. Amén. No te desesperes. Y dice la palabra que entonces Sarai dijo a Abraham, empezó a decir, ahora le echaba la culpa a Abraham de lo que pasaba con la Agar. Y entonces dice, Sarai dijo a Abraham, Génesis 16:5, mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva, como diciendo, estás eso por tu culpa. Yo creo que Abraham, pues, cuando la veía encinta, tenía también ciertas atenciones ahora para Agar. Pues sí, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Pues traía a su hijo que no había tenido. Entonces como que empezó a tener ciertas atenciones para Agar. Y entonces aquella dijo, mi vergüenza sea para ti. Dice, mi vergüenza. Dice, entonces Sarai dijo a Abraham,
Mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo, como diciendo, tú tienes la culpa. ¿Quién tenía la culpa, hermanos? ¿Quién tenía la culpa? ¿El varón o la mujer? La mujer. ¿Por qué la mujer? Porque no era la virtuosa del 31, ¿verdad? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Estamos viendo, ¿verdad? A Sara, para ver y cómo es que llegó a la galería de los hombres y de las mujeres de fe. Entonces, Abraham era de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael, el hijo de Abraham, que es el padre de los árabes, que han sido una espina, han sido un dolor para Israel hasta en la actualidad, y donde salen todos esos malísimos, porque no era la voluntad de Dios. No hay que ir contra la voluntad de Dios, hermana. No se impaciente. Mire, yo no sé ni por qué estoy hablando esto. Digo la verdad, pero el Señor me puso esto en el corazón de decirle a las mujeres: no se impacientan. No se impacienten. Ustedes van a ver la gloria de Dios si se acercan a mí con fe. Los años, ya 86 años, fíjate, ¿cómo estaría ya Abraham? Yo ya me voy acercando por ahí. Pero yo me imagino ya Abraham ya así, panzoncito, porque cuando ya estamos viejitos como que nos sale una pancita todavía más de la que yo tengo. Y sale una pancita así, y yo me imagino ya todo ahí jorobadito, ahí medio raro, ¿verdad? Pero para el Señor, hermanos, no hay nada imposible. Entonces, él ya tenía 86 años, pero sabía, hermanos, sabía el gran deseo de Abraham. Abraham dejó todo por seguirlo a él. ¿Cómo no lo iba a ayudar ahora a él, cuando estaba menguando esa fe? Por eso dice la palabra en Lamentaciones que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Si no fuera por la misericordia de Dios, hermanos, muchas de las que están aquí no estaríamos. Pero ahí está la misericordia de Dios sobre nuestra vida, levantando nuestra fe, ayudándonos para que nos mantengamos firmes hasta donde usted quiera. Dios le va a ayudar. Todavía el Señor veía en Abraham su deseo. Y a los 99 años de Abraham, a los 99, 75, 85, 99, Jehová vuelve a aparecer a Abraham. Ya la estamos terminando, ¿verdad? Ya llegamos al 99. Volvió a aparecer a Abraham, y lo primero que hace, dice: ya no vas a llamar a Sarai, Sarai, que significa mi princesa. La vas a llamar princesa. ¿Por qué, Señor? Porque ella será madre de naciones. Y se queda Abraham. Y dice que se postró delante del Señor, pero se rió en su corazón, porque como ya estaba viejito, ¿verdad? Y dice Génesis 17, para que lo vayan viendo ahí, dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. A hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 ha de concebir. ¿Se imagina una viejita de 90 años con su pancita? ¿Se la imagina? Pues Dios sí se la imaginó. Alabado sea el nombre del Señor. Dios sí se la imaginó, porque sus palabras, hermanos, no vuelven vacías. Aleluya. Él es fiel y verdadero. Amén. Y aunque el hombre y la mujer sea infiel, Él siempre permanece fiel. Con una chispita que vea en el corazón de que todavía queremos algo de Él, en lugar de rechazarnos y nos deteste, hermanos, que bien lo podía hacer, su misericordia es nueva cada mañana sobre nuestra vida. Alabado. No sé cuántas de ustedes han estado ya a punto, como dicen por ahí, de tirar la toalla. Yo ya no voy a seguir, ya no quiero, ¿verdad? Pero sin embargo, el Señor extiende su misericordia y dice: no sé qué sentí hoy, pero creo que necesito ir a la iglesia.
creo que necesito ir a adorar a Dios. Y viene usted y llena su corazón y vuelve a renacer. Pero ¿qué es el amor de Dios sobre nuestra vida? Cristo ama a sus princesas. El nombre de Sarai era mi princesa. La princesa de Abraham, la princesa de, pues la princesa de ellos. Pero el Señor dijo, ya no va a ser más mi princesa, va a ser princesa, porque va a ser madre de naciones. ¿Cuántas princesas de Dios hay aquí? Gloria al Señor. ¿Cuántas princesas que Dios ha levantado en su misericordia? Entonces, Abraham y Sara ya eran bien viejos, de edad avanzada. Y a Sara ya hasta se le había ido la costumbre de las mujeres. Ustedes saben cómo habla la Biblia tan finamente, ¿verdad? La costumbre de las mujeres. Hermanos, y ahorita recuerdo, dicho sea de paso, que como el Señor habla tan bonito y da a entender todas las cosas, ¿verdad? Cuando dice, y conoció Adán a su mujer. Bien que entendemos qué significa eso. Y conoció, ¿va? Sí lo entendemos. Pero él habla tan santamente, tan limpiamente, como ahorita también habla aquí la palabra. Y ahora estamos viendo, hermanos, en los conductores de los noticieros. Estamos viendo en los que escriben libros, hermanos, cómo hablan, hacen libros con palabras obscenas. Y luego todavía lo dicen ahí en los canales de televisión y dice, dice así, y siguen diciendo, en K hicieron un libro así, y como si fuera algo muy bonito, muy excelente. Qué bien te ves hablando así. Hermano, nosotros, las mujeres y los varones, los que están aquí, tenemos que aprender a hablar como habla la palabra de Dios. Amén. Que vea la gente nuestra diferencia y que nuestros niños, hermanos, aprendan a hablar conforme a como hablamos nosotros. No es de que hablemos así nada más de santo, santo, santo. No. Hablar correctamente como habla. Mire, los políticos cuando quieren convencer a la gente, agarran la palabra de Dios y se rasgó las vestiduras. ¿De dónde lo agarraron? De la palabra de Dios. Y agarran todas las palabras bonitas para ponerse bien ellos, y en su vulgaridad también agarran las feas porque no tienen a Cristo. Entonces, pero cuando quieren quedar bien, hablan como la palabra de Dios. ¿Por qué mejor no hablamos nosotros como la palabra de Dios y enseñamos a nuestras generaciones a hablar correctamente? Amén. Que no hablen con vulgaridades, que no eso está grueso, hermano. No. Qué horror, qué horror. Ok, sigamos adelante porque ya estoy terminando. Amén. Entonces la misericordia de Dios sobre Abraham y Sara. Sin embargo, el Señor no los dejó. Y como dijimos, aunque el hombre sea infiel, él permanece fiel. El Señor les dijo, he aquí que según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces dice que Sara, porque llegaron 3 hombres, estoy concluyendo. Llegaron tres varones y dice que Abraham estaba sentado, a ver si no rompo esto. Estaba sentado en la tienda en el calor del día y llegaron los 3 varones. Pero Abraham entendió que dentro de esos varones venía el Señor. Y le dice a Sara, Sara, ándale, prepárate panes para darle a ellos que han venido. Esa era una teofanía, era Dios representado, ¿sí? Era Dios, una teofanía es cuando Dios se representa en formas diferentes, como cuando el fuego sobre la zarza. No era la zarza, porque algunos dicen, pobres cristianos, ay su Dios, representándose en una zarza. ¿Cómo que en una zarza? Era el fuego que estaba sobre la zarza, que ardía y no se consumía, que es otra cosa. Alabado sea el nombre del Señor. Y de donde salió la voz para hablarle a Moisés. Entonces, hermanos, cuando les dice que va a tener un hijo, entonces ellas le preparan. Él le prepara, manda a un siervo que le prepare un becerro, pone mantequilla y leche. Y entonces empiezan a comer debajo de un árbol. Pero mire quién es Dios para las mujeres, quién es el Señor. Está sentado Abraham, ¿verdad? Ya con todo lo que tiene ahí en la mesa. Y entonces dice uno de los caminantes, ¿dónde está Sara? ¿Dónde está Sara? Y Sara, atrás de la puerta, como era en esos tiempos, tras la cortina, escondiéndose, la sirvientita,
la que hace las cosas en la casa, pero que no es capaz de sentarse con su Señor en la mesa, y menos cuando hay visita. Pero el Señor, hermanos, ama a sus princesas. Él sintió la ausencia de Sara en la mesa. Dios quiere a sus princesas sentarlas con Él en su mesa. Alabado sea el nombre del Señor. Y le pregunta, ¿dónde está Sara? Y entonces Él le dice, aquí en la tienda. Y entonces le dice él, bueno, en el tiempo de la vida Sara va a tener su hijo. Y ahora Sara es la que se ríe, ¿verdad? Y el Señor, aunque no la ve, dice, ¿por qué se rió Sara? Y entonces sale Sara y dice, no, Señor, no me reí. Pero dice que es que porque tenía miedo. No, Señor, no me reí. Y entonces dice, al tiempo de la vida tendrás un hijo y le vas a poner por nombre Isaac. Porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Amada hermana, ¿qué estás esperando del Señor? Yo quiero decirte que no hay nada imposible para Dios. Aunque estés fuera del tiempo, aunque tú digas en tu corazón y en tu mente, ya no tengo esperanza, todo esto se acabó, todo esto se terminó, he sido derrotada por la vida, no logré los propósitos, no vi lo que quería ver, estoy triste, sigo a Dios, tengo la certeza que hay un Dios, pero quién sabe si Dios puede ayudarme en esto. No, hermana, el mensaje para ti es, ten paciencia, ten esperanza y no pierdas la fe, porque el Señor quiere responder a tu necesidad. No sé cuál sea y no sé para quién sea esta palabra, pero el Señor me la dio, me la puso en mi corazón y yo se las traigo. El mensaje es, ten paciencia, porque las cosas se harán. El Señor es fiel en sus promesas y no dejará que ninguna de sus palabras caigan al piso. Él lo que dijo, lo hará y no tenemos que dudar. Entonces Sara, que se rió, ahora también cuando llega el momento, Sara se pone panzoncita y da luz a Isaac. Entonces, y era Abraham de 100 años. Y Sara era de 10 años menos, de 90. Así que ¿cuánto esperó Abraham? ¿Cuánto esperó Sara? Ya todo estaba muerto. Por eso dice cuando leímos, y de uno, dice el 11:12 de Hebreo, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, ya Abraham ya casi estaba muerto, ya no tenía vida que dar, y como la arena, dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dice que cuando Sara tuvo a su hijo, le puso Isaac. ¿Qué significa? ¿Qué significa? O me río con el Señor. Ese es su nombre. Me río con el Señor. ¿Quieres reírte con el Señor, hermana? ¿Quieres que tu tristeza se cambie en gozo? ¿Quieres que tus peticiones sean verdaderas? Entonces ya sabes los requisitos para que sea manifestada en ti la gloria del Señor. A veces fallamos en nuestra fe, pero el Señor quiere levantar nuestra fe. Él quiere que creamos en Él, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Lo quiso con Sara, no habiendo ya esperanza. Lo quiso con Abraham, no habiendo ya esperanza. Hoy el Señor quiere alentar tu corazón y quiere reír contigo también.